video anterior hablamos de las diferencias entre cálculo mental y cálculo algorítmico. Hoy nos ocuparemos del cálculo mental para el caso de las sumas. Como les digo en el título, no es magia. A mi entender, el cálculo mental tiene mucho más contenido matemático que el algorítmico, pero para poder usarlo, los niños deben disponer de repertorios numéricos que la escuela debería ocuparse de enseñarlos, para que lo tengan disponible todos, no aquellos que solemos decir son buenos en matemática. Pensemos estos ejemplos. 12 más 13 más 25. Para resolverlo, deberíamos pensar los números como sumas convenientes de otros. Por ejemplo, 10 más 10 más 2 más 3. Entonces, 10 más 10 es 20, 2 más 3 es 5, y nos quedaría 10 más 10 más 20, 5 más 5, 10, entonces 40 más 10, 50. Igual podemos pensar el ejemplo de 120 más 130 más 250. Ahora veamos qué involucra esta descomposición. Habría que pensar al 13 como 10 más 3 y al 12 como 10 más 2. ¿Por qué? Y porque hay que tener disponible que 2 más 3 es 5. ¿Por qué? Y porque también 5 más 5 es 10. Entonces es mucho más económico, más ágil sumar números redondos, decir 20 más 20 o 20 más 30. Ahora miren esto, ¿qué cosas están funcionando aquí? Cuando yo desarmo el 12 en 10 más 2, la propiedad disociativa, y cuando sumo 2 más 5 o 5 más 5, la propiedad asociativa. Ahora, para hacer eso, cambié de lugar los números. Por ende, funcionó la propiedad conmutativa. Y como dice Chevalar, como teoremas en acto, por una cuestión de necesidad, no porque el profe o la docente dice apliquen la propiedad asociativa. La estrategia de cálculo depende de dos cuestiones fundamentales. Por un lado, de los números, que como habíamos dicho en otras oportunidades, vamos a llamar variables didácticas. ¿Por qué? Y porque los números permiten algunas cosas o permiten otras en función de las características. Y por lo tanto, también de lo que los estudiantes saben o de los repertorios que tienen, y ahí el rol del docente a la hora de planificar sus clases. Por ejemplo, si yo les digo, no es lo mismo sumar 2 más 5 que 13 más 25. Y ustedes me dirán, bueno, pero eso es una cuestión de cantidad de cifras. Miren los otros ejemplos y se van a dar cuenta que no. Porque cuando yo tengo que sumar 17 más 18, es bastante más complejo que pensar en el 71 más el 15. ¿Y por qué? Porque en 71 más 15 yo puedo decir 70 más 10, 80, 1 más 5 es 6, 86. En cambio, en el 17 más 18 amerita más descomposiciones y más composiciones, porque tengo que desarmar el 7 y tengo que desarmar el 8 y volver a agrupar. Entonces, no es lo mismo los números redondos que los que permiten tal o cual descomposiciones. ¿Qué les propongo? Que los repertorios numéricos sean enseñados en la clase y que estén disponibles para todos. Algunos que nos permitirían trabajar ágilmente con las sumas podrían ser los sumandos hasta 10. O sea, la suma de los números de una cifra, 1 más 5, 2 más 3. Las sumas 1 más, o sea, poder pensar el 5 como 4 más 1, el 6 como 5 más 1, etc. La suma de los dobles, 2 más 2, 4, 3 más 3, 6, etc. La suma de cualquier número más 1, la suma de cualquier número más 2 y fundamentalmente las sumas que dan 10, porque es muy cómodo pensar la suma de 18 más 15 como 20 más 13, por ejemplo. Ahora,
descomponer números en combinaciones útiles. O sea, no es lo mismo descomponer el 7 como 5 más 2 que descomponerlo como 4 más 3. Cuando yo lo descomponga como 5 más 2, me va a permitir agruparlo con otros 5 para formar dieces. Bueno, así como estoy mostrando ejemplos de combinaciones importantes en números de dos cifras, también vale para los dieces. O sea, la suma de 10 más 10, de 10 más 20, de 20 más 30, etc. Bueno, cualquiera de esas sumas van a ayudar a que los chicos tengan repertorios numéricos para que cuando los números lo permitan puedan utilizar estas propiedades como teoremas en acto y realizar cálculo mental o cálculo reflexionado. Bueno, continuamos otro día.